Historias de terror del tío Dax. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? ¿Creyeron que no habría segunda parte hoy XD? Bueno, como verán estoy muy alegre con esta nueva saga, con esto ya serían 2 vídeos subidos en menos de una semana, es increíble y espero que les guste tanto como a mí. Sin nada más que decir, empecemos. Historia número 1. La noche de los payasos. A pesar de la prohibición de usar disfraces de payaso durante la noche de Halloween, había muchas personas con intenciones de jugar la broma de sus vidas, utilizando este atuendo que generaba tanta incertidumbre por los hechos que estaba aconteciendo en el mundo en relación con estos personajes. Las personas estaban nerviosas por los cientos de vídeos subidos a internet, donde los payasos aparecían inmóviles, mirando directamente a las cámaras de vigilancia y haciendo algunos desmanes, así que con esta introducción sería completamente sencillo asustar a diestra y siniestra. Apenas al oscurecer, entre las hadas, piratas, vaqueros, bailarinas y demás disfraces tiernos que los niños acostumbran para esta celebración, empezaron a colarse payasos, los cuales resaltaban inmediatamente, porque obviamente se trataba de adolescentes o adultos muy bribones en busca de aventura, doblaban el tamaño de los infantes, y los padres simplemente apartaban a sus criaturas para volver de inmediato a casa. En pocos minutos, las calles estaban solamente pobladas por payasos. Estos gritaban, corrían, hacían destrozos, pero nada comparado con otro grupo que muy aparte de ellos caminaba entre las casas. Estos se movían lento, con un ritmo extraño, como atendiendo las palpitaciones del corazón en todo el cuerpo. Sus disfraces eran demasiado buenos, pareciendo más una segunda piel que un traje. Aunque sus cabezas eran muy grandes, las expresiones en sus rostros eran muy claras, por eso resultaba difícil creer que se trataba de una máscara, pues estas no transmiten emociones. Estos sujetos calmados, solo entraban en los patios, con sumo respeto, e iban a pararse frente a las cámaras de seguridad, o frente a las puertas en dado caso de que no existiera sistema de vigilancia, tomaban una pose y solo se quedaban ahí, aparentemente inmóviles. Sin embargo, lo que movían era su cara, esta actuaba como con vida propia, mostrando una serie de muecas tan inquietantes que arrancaba los gritos de las personas, aunque estas estuvieran dentro de la seguridad de su casa. Una vez que obtenían esa prueba de terror profundo, reían, y se marchaban a la siguiente casa, donde realizaban el mismo ritual. Cuando ambos grupos estuvieron frente a frente, decenas de ellos salieron corriendo. Adivina quiénes fueron. Historia número 2. El amigo del bosque. Una pequeña familia pasaba sus vacaciones en una cabaña en medio del bosque. Ahí Ramón el menor desundó insectos. Un día llegó diciendo que tenía un nuevo amigo. Su familia se alegró mucho, pues el chico hasta el momento no tenía ninguno. Los días pasaban, pero nadie había podido aún conocer al chico del que tanto hablaba Ramón, así que sus padres le pidieron que lo invitara a casa a cenar. Cuando la madre preparaba la cena, pudo ver que Ramón estaba sentado en los columpios, y cuando todo estuvo listo, lo llamó a comer. El chico se sentó a la mesa, diciendo: dijiste que trajera a mi amigo a cenar, pero olvidaste su plato, pues cuando llegue, le servimos. No tengas prisa, respondió su madre, pero ya tiene hambre. Se lavó las manos y se sentó junto a mí. Los demás miembros de su familia se sintieron algo decepcionados, al no poder ver a nadie en aquella silla, creyeron que se trataba de un amigo imaginario. Y quisieron continuar la noche como si nada hubiese pasado. Pero Ramón dijo de nuevo: mamá, mi amigo tiene hambre, por favor dale un plato o se enfadará. El padre, que no era muy paciente, lo reprendió haciéndole saber que no seguirían su juego, pero entre gritos y regaños, todos quedaron sorprendidos al ver que la silla que estaba a un lado de Ramón, se estrelló contra la pared, y los platos de la mesa fueron arrojados al suelo y las luces de la casa empezaron a parpadear, y se oían horribles gritos de enojo. Cuando las luces se estabilizaron, el pequeño Ramón era jalado hacia el bosque, pero no podían ver quién lo arrastraba y tampoco volvieron a ver a Ramón desde entonces, pero a veces, cuando ven el columpio del jardín se mece, piensan que Ramón se encuentra ahí invisible, como su amigo del bosque. Historia número 3. El secreto del orfanato. Se pensaba invertir millones en la restauración de un antiguo orfanato que permaneció abandonado más de 60 años, a causa de un terrible incendio.
Se pudo comprobar que aquel lugar en sus mejores tiempos, tuvo una tasa mayor del 80% de niños reintegrados a un hogar. Sin importar que estos hayan contado con una discapacidad o defectos de nacimiento, de igual manera se le brindaban ahí los mejores cuidados de los médicos más prominentes, y era este el concepto que quería rescatar, pues ahora funcionaría como hospital infantil gratuito para familias de escasos recursos. Se contrató un nuevo vigilante nocturno para el edificio y el número 32 en la cuenta, pues los que pasaron antes, habían terminado desaparecidos, locos y muertos en circunstancias extrañas. A pesar de haber sido advertido de todo esto, Salvador aceptó el empleo, y esa misma noche se encontraba dando la ronda por el lugar abandonado. En un punto de su recorrido, en el lugar donde solía estar la cocina, escuchó golpes y desesperados gritos que le hicieron correr unos metros hacia atrás, pero recordando su deber, volvió hasta la cocina, abrió la pesada y oxidada puerta, que hizo rechinar las entrañas del edificio, con una cadena de ecos, que le crisparon los pelos. Quiso entrar con cautela, pero la puerta se cerró detrás de él velozmente, empujándolo frente a un viejo horno, del cual provenían los gritos, y que se sacudía estrepitosamente, lanzando eructos de fuego que enrojecían la cara del extrañado hombre. Cuando se acercó para tratar de apagarlo, a través de una pequeña ventanilla del cristal, vio horrorizado que aquellos gritos pertenecían a alguien que se consumía por las llamas infernales de aquella caldera. Con toda su fuerza y sin importar quemarse las manos, trataba de abrir la pesada puerta y liberar a quien se retorcía de dolor ahí dentro, pero todo fue en vano, aquella persona se quemaba ante sus ojos llenos de lágrimas, y él no podía evitarlo. Vio fijamente a través del cristal, pidiendo perdón por no poder ayudar, entonces un rostro calcinado saltó desde el fondo, mirando fijamente con el único ojo que le quedaba, empujó la puerta, esta se abrió lentamente, retorciéndose y aún en llamas, piernas, torsos, brazos, manos, empezaron a salir una tras otra, detrás del pobre sujeto que no había hecho otra cosa más que intentar ayudar. Todos eran pequeños, sin duda de niños y como todos aquellos que alguna vez desaparecieron ocultos tras el engaño de que había sido entregados a una buena familia, cuando en realidad fueron quemados en aquel horno después de haber realizado terribles experimentos con ellos, y algunos otros, habían terminado servidos en la cena de sus compañeros, habiendo pasado primero por las navajas de un enorme molino, que aún sangraba y, la mañana siguiente encontraron un guardia más que agregar a la lista, muerto en la cocina, con las manos calcinadas, con una mueca de terror en su rostro cubierto por una sangre que no le pertenecía. Historia número 4. El velorio planeado. En aquella funeraria había dos guardias, uno debía encargarse de la parte de afuera, y había otro guardia que pasaba todo el tiempo dentro. Pero esa noche el frío era tremendo, un aire helado empezó a soplar y en un instante ya estaba lloviendo. Así que Roberto entró al edificio a refugiarse, era ya de madrugada, las luces estaban apagadas, y no podía encontrar a su compañero, que parecía estar dormido porque no respondía al llamado en la radio. Con algo de nerviosismo Roberto comenzó a gritar el nombre de su compañero. Y de pronto la puerta de una cámara de velación se abrió, y se escuchó un dolido ardo. El pobre hombre ya estaba listo para correr al escuchar que unos pasos se acercaban, y una sombra empezaba a asomarse, pero para su tranquilidad era solamente el otro guardia, que venía estirándose y balbuceando después de un buen sueño. Los dos se rieron un rato. Gerardo volvió a la sala donde descansaba, pero en un instante volvió a salir, pálido y asustado, diciendo que había una vieja sentada en el sillón. Los dos fueron juntos, encendieron las luces y efectivamente ahí estaba, mirando fijamente un ataúd. Gerardo quedó muy sorprendido, porque ni siquiera sabía que ahí había un cajón, no vio que alguien se acercara de velar, y siempre estuvieron las luces apagadas. Todo el tiempo que durmió ahí ni siquiera se percató de la anciana, la funeraria ya había cerrado, no se suponía que estuviera ahí. Intrigados se acercaron a averiguar, pero antes de preguntarle algo, ella dijo: «Preséntenle sus respetos al difunto». Los dos hombres avergonzados fueron hasta el ataúd y vieron que quien descansaba en él, era la misma viejecilla del sillón, que con una tristeza profunda en el rostro, les pedía que la acompañaran esa noche a velarse a sí misma porque todos los demás la habían olvidado. Historia número 5. Dame la mano. Sara invitó a su amiga Nadia del colegio, a pasar la noche en su casa. Después de la muerte de su pequeña hermana, ella se sentía muy sola, y le agradó de nuevo tener en su habitación a alguien con quien compartir los juegos de niña que tanto adoraba.
Entre juegos y risas se dieron cuenta de que una tormenta muy fuerte se abría camino, llevando los rayos y truenos sobre el techo de su casa. El viento hacía temblar las ventanas. Las dos se acuestan en sus respectivas camas, cubiertas de pies a cabeza con las cobijas, sabiéndose las dos en la misma habitación. El miedo era menos, pero el incesante sonido de los truenos, que las hacían saltar cuando apenas conciliaban el sueño, las atemorizaba cada vez más. Sarah le dice a su amiga: dame la mano, tengo miedo. Las dos estiran sus pequeños bracitos, para consolarse la una a la otra, y sienten serenidad al tener sus manos juntas. El miedo comienza a desvanecerse hasta que se quedan dormidas por fin. A la mañana siguiente, sentadas a la mesa mientras desayunan, recuerdan la mala noche. Entre la plática se agradecen mutuamente. Menos mal que me diste la mano anoche, me moría de miedo, dijo una de ellas. Gracias a ti, amiga, yo estaba tan asustada como tú. La madre, que escucha la conversación desde su inicio, les pregunta si han movido las camas, ya que están muy separadas la una de la otra y sería imposible que sus cortos bracitos se alargaran tanto como para que se pudieran dar la mano estando acostadas. Las dos amigas, confundidas e incrédulas, vuelven a la habitación y prueban a darse la mano nuevamente estando en la misma posición de anoche, y efectivamente, con sus brazos estirados al máximo, sus manos jamás estuvieron siquiera cerca de tocarse. Al parecer aquella noche no solo los vivos tenían miedo. Bueno amigos, ese fue el vídeo de hoy. Estén atentos que tal vez suba otro hoy mismo a la medianoche. Me despido, no sin antes enviarles saludos a Jugando con y a Subtown por comentar el vídeo de ayer. Si quieres ser saludado, no olvides pedirlo por comentario, suscribiéndote al canal o comentando el vídeo anterior. Sin nada más que decir amigos, hasta la próxima.